Buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, hoy vamos a cambiar un poco el enfoque del canal y vamos a apartar por el momento los vídeos de electrotecnia y traer una serie de vídeos centrados en estructuras, que es una asignatura que a mí también me gusta muchísimo y espero que os guste a vosotros también. Bien, para estos primeros vídeos, ¿no? El objetivo, como es lógico, será aprender las cosas más básicas, las cosas más sencillas, que será aprender a resolver las estructuras menos complejas, el aprender a conocer cómo se van a comportar, cómo se van a mover o desplazar y sobre todo el objetivo primordial es que se empiece a entender, a interpretar por qué la resolvemos como la resolvemos y por qué sufre los esfuerzos que sufre, ¿no? Por qué se comporta como se comporta. Bien, ¿cómo dar este primer saltito en el mundo de las estructuras? ¿No? ¿Cómo empezar a resolver y empezar a enamorarnos de esto? Pues bueno, lo primero que tendremos que hacer cuando tengamos una estructura delante es pensar en qué tipo de estructura tenemos. Tenemos tres tipos, ¿de acuerdo? El primero, que es el que os voy a dibujar, es el de las estructuras articuladas. ¿Bien? Esta que tenéis, como digo, aquí delante. El segundo será el de las estructuras reticuladas. Y el tercero será el de las estructuras mixtas, que como es lógico, estará compuesto por partes de articuladas y partes de reticuladas. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos? Salta un poco a la vista que en la primera hemos dibujado redondeles, que en la segunda no. ¿Qué nos quieren decir estos simbolitos? Nada complicado. Lo que nos dicen es que estas barras no están empotradas entre sí, es decir, las barras contiguas no transmitirán momentos o giros a las demás. El esfuerzo que se genere en una viga o barra para momentos no se verá trasladado a las demás, a las que estén contiguas. Esto parece poco, pero simplifica mucho los cálculos, porque al no tener que preocuparnos por el esfuerzo a momento de la estructura, porque, como digo, no tiene ninguna coacción al giro, ninguna de las barras, puede girar libremente, no tendrá momentos. Al no tener un esfuerzo a momento, tampoco tendrá un esfuerzo a cortante. Por lo tanto, de los tres tipos de esfuerzos clásicos, solo tendremos que hacer un cálculo de los esfuerzos axiles de la estructura para entender cómo se comporta, cómo se desplaza y cómo sufre, ¿no? Qué esfuerzos se verá sometida. Eso no pasaría con las estructuras reticuladas, en las cuales sí que tendríamos que hacer un cálculo de momentos y un cálculo de cortantes, y que de hecho serán más importantes todavía que los axiles, que aquí perderán un poco de protagonismo. Pero bueno, como es entendible, estas son las consideradas articuladas, o sea, las estructuras más sencillas, y empezaremos a aprender a trabajar con estructuras con ellas. Bien, una vez que ya sabemos con qué tipo de estructura estamos trabajando, podemos empezar a poner algún dato, ¿no? Y podemos empezar a pensar en cómo resolverla, ¿vale? Vamos a colocar una carga vertical de 200, una carga horizontal de 150 y dos apoyos, uno fijo y uno deslizante. Doy por sentado que esto se entiende, si no en los comentarios me lo dejáis y os lo explico rápido. Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues lo primero que tendremos que hacer para empezar a resolver una estructura, una vez que ya sabemos con qué tipo de estructura trabajamos, será descubrir qué grado de hiperestaticidad tiene. ¿Qué es la hiperestaticidad? Suena así como muy abrumador. No, tranquilos, es bastante sencillo. La hiperestaticidad es la relación que hay entre el número de incógnitas que tenemos en una estructura, que tenemos que resolver, que dar valor, y el número de ecuaciones que tenemos para resolverla. Si tenemos una incógnita más que ecuaciones, pues tendremos un grado de hiperestaticidad. Si tenemos dos incógnitas más que ecuaciones, pues tendremos 2 grados de hiperestaticidad y así en lo sucesivo. ¿Qué implica el grado de hiperestaticidad? Implica que para poder resolver una estructura como resolveremos esta, tendríamos que ir arrastrando un valor que desconocemos, lo cual es muy engorroso para los cálculos y sobre todo muy poco práctico, porque nosotros queremos conocer al esfuerzo, ¿no? a los esfuerzos a los que se va a ver sometido la estructura. Y eso no podremos determinarlo si tenemos una, dos o tres variables que no conocemos. Así que para resolverlo y para hacer lo que nos pagan, que es conocer cómo se va a comportar la estructura, tenemos que usar algún truquito matemático o seccionar la estructura en partes para poder empezar a trabajar con datos, ¿de acuerdo? Pero no os preocupéis, eso es más adelante, nos vamos a poner los primeros vídeos de estructuras hiperestáticas, ¿vale? Pero hay que coger la costumbre de lo primero que hay que hacer es calcular el hiperestatismo. Pero alguna mente curiosa se estará planteando, ¿qué ocurre si en lugar de
de tener más incógnitas que ecuaciones pasa lo contrario? Muy buena pregunta. Positivo para ti. ¿Qué sería lo contrario a una estructura hiperestática? Un mecanismo. ¿Qué sería un mecanismo? Pues si a esta estructura en concreto aquí le quitásemos, por ejemplo, una ecuación o lo que es lo mismo, una barra. ¿De acuerdo? ¿Qué nos está ocurriendo aquí? Aquí antes teníamos una estructura sola en la que este nudo de aquí, por ejemplo, se podía desplazar levemente, porque aunque las barras se pueden acortar y estrechar, estamos hablando de milímetros. Proporciones razonablemente pequeñas y, como se suele decir, que no generan desplazamientos, porque una estructura de varios metros que se desplace milímetros o con suerte centímetros no es relevante. Sin embargo, al quitar esta barra, hemos transformado lo que era una estructura en dos estructuras pequeñas, ¿no? En dos sólidos rígidos que serían estos dos triángulos, cada uno con su centro de rotación en su apoyo, con un punto de unión aquí. ¿Qué ocurre aquí? Pues que si ahora colocamos un peso sobre este nudo, se desplazará mucho a lo largo de esta vertical, ¿no? Se podrá desplazar libremente a lo largo de esta vertical, y para encontrar el equilibrio, a lo mejor el desplazamiento habrá sido de medio metro o de varios metros, algo que, como entendemos, no es razonable para las estructuras rígidas. Imaginar un suelo por el que al andar una persona se abombase 20 centímetros. Vaya edificio, ¿no? Te daría miedo. Pero bueno, aunque los mecanismos ahora nos parecen ridículos, tienen su interés. En cursos más adelante veremos que, por ejemplo, los puentes atirantados como el Golden Gate pues hacen uso de estos cálculos de mecanismo, porque los cables se comportan como mecanismos. Pues para encontrar la posición de equilibrio tienen que usarse el método de grandes desplazamientos, que se llama, es decir, de varios metros y no de milímetros como estamos trabajando en estructuras isostáticas o hiperestáticas. Bueno, perfecto. ¿Y cómo será si no tienes ni hiperestatismo ni mecanismo? Isostática. Cuando el grado de hiperestatismo sea cero, tendremos una estructura isostática, que será la que vamos a trabajar. ¿Cómo determinar qué tipo de estructura tenemos? Muy sencillo. Vamos a plantear las ecuaciones y las incógnitas que tenemos. Llamaremos GH al grado de hiperestatismo. ¿De acuerdo? Y eso será una fórmula que será el número de barras más el número de coacciones menos 2n. Os explico rápidamente cuáles son las incógnitas y cuáles son las ecuaciones. Bien, las incógnitas serán las barras y las coacciones. ¿Por qué? Porque cada una de estas barras va a tener un esfuerzo, va a ser sometida a una carga, ¿no? A un esfuerzo que no conocemos. Por lo tanto, son incógnitas. De la misma manera, los apoyos en los que estamos sujetando la estructura, también conocidos como coacciones, no son desconocidos. En este primer apoyo fijo tendremos dos coacciones, una vertical y una horizontal, ¿de acuerdo? VA y HA, ¿de acuerdo? Y aquí tendremos en el deslizante solo una. Pues, como vemos, no nos impide el desplazamiento en horizontal en el nudo, pero sí en vertical. En este nos coacciona, nos impide el movimiento en los dos ejes. Por eso son dos coacciones aquí y en esta una. Por lo tanto, en total tendremos en esta estructura 3 coacciones. 7 barras, ¿de acuerdo? Y esto serían las incógnitas, porque no sabemos cuánto valen ni las reacciones ni los esfuerzos de cada barra. Bien, ¿cuáles serán nuestras ecuaciones entonces? Buena pregunta. Nuestras ecuaciones serán el número de nudos por 2. ¿Por qué? Porque gracias a las leyes de Newton sabemos que para que una estructura esté en equilibrio, tienen que estar en equilibrio todas y cada una de sus partes. Podríamos olvidarnos de una parte de la estructura, coger solo una zona, con un método como el de Ritter, y evaluar aquí su equilibrio. Nos tendría que salir equilibrada, si no, la estructura no sería una isostática o una hiperestática, sería un mecanismo. Nos pasa lo mismo si en lugar de coger un triángulo o un par de triángulos, cogemos solo un nudo. Bien, ¿y cómo determinar que una estructura está en equilibrio? En concreto, un nudo. Muy bien, muy buena pregunta también. Para determinar que, por ejemplo, el nudo C está en equilibrio, lo único que tendremos que hacer es aplicar la primera ley de Newton y demostrar que el sumatorio de sus fuerzas ahí es cero. Sumatorio total de las fuerzas exteriores y de las interiores, de todas en general, tiene que ser cero. O lo que es lo mismo, esto lo podemos desglosar en dos, el sumatorio de las fuerzas verticales, es decir, en un eje tiene que ser cero, ¿de acuerdo? Y el sumatorio de las fuerzas horizontales tiene que ser también cero. ¿Por qué desglosamos en dos?
Pues muy sencillo. Si en un nudo tenemos una fuerza horizontal y una vertical, por muy grande que sea esta fuerza vertical, no vas a conseguir anular esta, porque están en perpendiculares. Y viceversa. O sea, yo podría aquí añadir todas las fuerzas que quisiera, que esta no la podría compensar. Estos 10 kN los podría compensar con 10 kN en el sentido opuesto, pero esta seguiría estando sin resolver. Por tanto, para que estén en equilibrio tiene que estar equilibrado el eje vertical y también el eje horizontal. Eso nos da que por cada nudo tengamos dos ecuaciones para demostrar que la estructura está en equilibrio. Por lo tanto, al grado de hiperestaticidad y a la ecuación que habíamos colocado antes, simplemente tendremos que restarle 2 veces el número de nudos, que en este caso son 5. Por lo tanto, el grado de hiperestaticidad nos saldrá 0, es decir, isostática, la estructura más sencilla. Pero no paramos ahí. Hay otros dos tipos de grados de hiperestaticidad, que son el interno y el que más nos interesa ahora, que es el externo, que vamos a llamar GH. ¿Qué significa el GH? Pues es, por así decirlo, cómo de condicionada está la estructura en sus apoyos, ¿no? Cómo de restringido tiene los movimientos. Por lo tanto, será el número de coacciones menos 3, que en este caso será también 0. Esto es muy importante porque puede darse el caso en el que tengamos una estructura, por ejemplo, isostática, pero que el grado de hiperestatismo externo sea 1, 2 o los que fueran. ¿Qué ventajas nos da que el grado de hiperestatismo externo sea 0? Bueno, nos permitirá conocer rápidamente el valor de las reacciones. ¿Por qué? Muy sencillo, tendremos en este caso, por ejemplo, 3 incógnitas y 3 ecuaciones. ¿Qué 3 ecuaciones? Las voy apuntando por aquí. El sumatorio de las fuerzas verticales externas tiene que ser igual a 0, como es lógico, ¿no? ¿Qué fuerzas externas tenemos? Tenemos ese menos 200, segundo, ¿no? El más V de A, que genera el apoyo A, y el más VB, que genera el apoyo B. Y esto, como digo, tiene que ser igual a 0. Lo mismo nos pasa con las fuerzas horizontales, que en este caso tenemos solo un más 150, perdón, y más HD, que nos tiene que dar igual a 0. Y por último tenemos el de sumatorio de momentos en un punto, ¿vale? Un error muy común es pensar que puedes hacer el sumatorio de momentos en varios puntos de la estructura. Se puede, pero solo vas a conseguir diferentes versiones de la misma ecuación, ¿de acuerdo? Va a ser redundante, va a ser un mismo vector. Es como si tuvieras un Deoxys ataque y lo convirtieras en un Deoxys defensa. Va a ser el mismo Pokémon, vas a tener solo un Pokémon, va a ser solo una ecuación. Tú puedes sacar todas las expresiones que quieras en todos los nudos. Simplificando, al final te va a quedar una sola ecuación, ¿vale? Ya aquí haríamos un sumatorio de momentos de, por ejemplo, en A. ¿Por qué en A? Pues porque nos es cómodo, porque al tener dos de las fuerzas que pasan por aquí, estas dos se nos anulan. Porque las fuerzas que pasan por el punto que vamos a estudiar en momentos, pues son 0. El momento que genera. Perfecto, así que tendremos, se me ha olvidado, esta altura la vamos a llamar 4 y esto lo vamos a llamar 3. Pues para sacar la ecuación de momentos en A, lo que tendremos es, como este provoca un giro en sentido horario, tendremos menos 200 por estos 3, que se me olvidó poner los metros, menos 150 por estos 4, porque como veis genera también un giro en sentido horario, más, porque genera un giro antihorario, más 12 metros por VDB, que tiene que ser igual a 0. Como veis tenemos 3 incógnitas, 3 reacciones y 3 ecuaciones. 3 incógnitas y 3 ecuaciones, perfecto, lo podemos resolver. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de tener 3 hubiéramos tenido 4? Si esto en lugar de ser apoyo fijo, o sea, apoyo deslizante hubiera sido apoyo fijo, no hubiéramos podido sacar el número de reacciones y hubiera sido bastante más difícil resolver esta estructura. Perfecto. Como esto ya lo sabemos, es bastante fácil, esto lo resolvemos y sale, por ejemplo, esta directa, HDA es igual a menos 150, ¿por qué lo he puesto así? Pues para que se viera que cuando nos salga un menos no nos asuste, sí que es posible. Lo único que significa es que hemos puesto que la reacción irá en este sentido y, como es lógico, pues tendrá que ir en el otro en realidad. Así que en realidad el HDA se comportará así. La otra que nos sale muy rápido haciendo las cuentas es esta, que nos sale VB nos sale igual a 100 kN y ya con eso pues tenemos la resolución rápida aquí. Menos 200 más 100 más VA tiene que ser igual a 0. Pues bueno, pues VA tendrá que ser igual a 100 también. Vale, ya conocemos el valor de estos.
así que lo podemos sustituir. El valor de esta reacción lo sustituimos 100, HDA lo sustituimos por 150, y VdB lo sustituimos por otros 100. ¿De acuerdo? Ya conocemos todas las fuerzas externas aplicadas a nuestra estructura. Nos quedan las internas, o también llamadas axiles, es decir, los esfuerzos que tendrán que soportar las barras, ¿no? La fuerza que será sometida cada barra. Bueno, ¿cómo vamos a resolver eso? Pues lo más importante es irnos a un nodo en el que tengamos solo dos barras. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, cada barra es una incógnita y en cada nudo solo vamos a tener dos ecuaciones. Entonces sería absurdo empezar por este nudo porque tenemos tres incógnitas, no lo podríamos resolver, no tendríamos que dejar en variable A. Bueno, pues empecemos por el nudo B, por ejemplo. Podríamos empezar por A, pero yo siempre fui de la clase del B, así que B al poder. Empezaremos por B. Bien, tendremos dos barras, ¿de acuerdo? En los axiles de las barras, perdón, vamos a terminar de poner nombre a los nudos, que soy un desastre, pero eso hay que hacerlo antes. D y N. Bien, los axiles de las barras siempre los dibujaremos en sentido positivo cuando los desconozcamos, y el sentido positivo es trabajando a compresión, o lo que es lo mismo, saliendo de los nudos. Es decir, N de EB, así, y N de DB, así. Por último, tendremos aquí una carga de 100, que es la reacción. Perfecto, pues planteamos el sumatorio de fuerzas verticales de este nudo, que ¿cómo sería? Vamos a ver el vídeo si queréis un momento, pero vamos, es bastante intuitivo. Tenemos S más 100 y tenemos más N dB, pero no directamente, porque como vemos tiene un grado de inclinación, habrá que proyectarlo. Será N dB por el coseno de este ángulo o por el seno de este, ¿vale? Se suele trabajar con este ángulo, ¿de acuerdo? Que ya os adelanto yo que este me lo sé, y cogeremos como ángulo este, ¿vale? Yo trabajaré con este ángulo, aunque no estaría mal coger beta, pero vamos a cogerlo. Así que será N dB por el seno de alfa, que en este caso, haciendo trigonometría, lo podéis hacer, pero vamos, esta barra mide 3 en horizontal, 4 en vertical, esta barra mide 5 y el seno será 0,8. Barato, lo tengo muy trillado este número. Bien, entonces todo esto tendrá que ser igual, pero perdón, es que escribo de un desastre que luego normal que no os enteréis. Bien, N dB seno de alfa tiene que ser igual a 0, que es 0,8. Pues simplemente sustituimos, nos sale que N dB es igual a menos 100 entre 0,8, que es lo mismo, menos 125, ¿no? Ya sabéis, eso significa que el sentido es al revés, es decir, que N dB en lugar de salir del nudo trabaja tracción y entra, ¿vale? No pasa nada porque sobra negativo, no está mal el ejercicio, ¿vale? Tenemos este, y ahora nos vamos al sumatorio de fuerzas horizontales, ¿de acuerdo? Que será menos NB, este sigue entero porque como vemos que está horizontal, coincide con el eje, y la proyección, ¿de acuerdo? Que será, la habíamos dibujado así, aunque nos salga negativo, vamos a mantenerlo así, luego sustituimos y metemos el menos, N dB por cos igual a 0, coseno de alfa, ¿no? Esto, como digo, pasamos aquí, da menos N EB más entre paréntesis menos 125 por 0,6, que es el coseno de ese alfa, igual a 0. Vale, pasamos una de las dos estructuras al... Creo que me lleva un signo mal, ¿verdad? Sí, es que esto no es más, esto es menos, perdón. Porque como vemos, este también tira hacia la izquierda. Vamos a tener el criterio de que las horizontales que vayan hacia la izquierda es negativo, las horizontales que vayan a la derecha es positivo, las verticales que empujen hacia arriba son positivas, las verticales que empujen hacia abajo serán negativas, ¿vale? Perdón, esto era menos, así que esto es un menos también. Menos y menos pues nos da más 125 por 6. Este lo pasamos al otro lado y nos sale que NEB trabaja positivo, trabaja a compresión y nos sale de 75 kN. Perfecto. Esto es simplemente repetirlo en cada nudo
y tendríamos la estructura resuelta. Es un poco laborioso, pero créanme, no es difícil. Es cuestión de practicar y coger soltura. Y diréis, pero ahora ¿cómo lo hacemos? Porque aquí había 2 barras, pero ahora no te preocupes. Has sacado el valor de esta barra y de esta barra. Así que este nudo, por ejemplo, tendrás 2 fuerzas que conoces, que serán 150 y n de b, que has hallado su valor, que es menos 125, es decir, esto, cuando estudies este nudo lo puedes sustituir por una carga así, y tendrás solo 2 ecuaciones que no conozcas. De tal manera que podrás ir haciendo, pues, como un dominó. Resuelvo este nudo, me quedan aquí solo 2 barras, así que resuelvo este nudo. Como tengo esta y esta, me quedan solo 2 barras, resuelvo este nudo. Aquí ya conozco 2, solo hay un nudo que no conozco, lo resuelvo, y aquí me quedarán 2 ecuaciones para comprobar. ¿Vale? Como podéis ver, aquí solo habrá una barra y tenemos 2 ecuaciones, por lo tanto nos sobra 1, eso nos servirá para acabar llegando a 0 igual a 0, no sirve de comprobación. Si no te sale en este nudo algún 0 igual a 0, es que algo has hecho mal, revisa, y aquí en este último nos tiene que dar las 2 ecuaciones 0 igual a 0. ¿Vale? Son esas 3 comprobaciones que en isostática nos vienen muy bien para el principio, para ver si el ejercicio lo hemos hecho bien o mal. Si queréis, subo después una tablita con los resultados. Yo creo que es un ejercicio bastante fácil, no hace falta que desarrolle todo el problema para hacerlo denso, pero si queréis, yo subo los resultados para que comparéis. Así que, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo episodio.